La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de los que escuchan este mensaje. Quiero que podamos tratar en esta hora un tema titulado El Espíritu Misionero. Y vamos a compartir juntos acerca de este maravilloso tema, el Espíritu Misionero. ¿Sabes? Muchas personas son rescatadas del abismo de la perdición por el esfuerzo de un misionero. Pero, ¿qué es ser un misionero? ¿O quién es un misionero? La Real Academia Española dice: quien tiene por objeto predicar el Evangelio en tierra de infieles. Debemos comprender la función de un misionero, y es la de predicar en esta tierra de infieles. Aquí es el campo donde el Señor nos ha puesto para que nosotros podamos ser misioneros. La tierra es ese campo que necesita aquellos misioneros. La siguiente pregunta sería: ¿quién es un misionero? El deseado de toda la gente, de la página 162, dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Todos somos llamados a ser misioneros. La responsabilidad de salvar las almas recae sobre cada conocedor de este importante mensaje. ¿Quiere decir que si yo soy creyente debo predicar? Claro. ¿Quiere decir que si yo he escuchado de la palabra de Dios, la he aceptado, tengo que predicar? Claro, es tu responsabilidad la de ser un misionero. Quizás alguien en este momento puede decir: ¿cómo puedo predicar si yo no sé hacerlo? Es una pregunta muy interesante. Y Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 289, dice: no olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es la vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano secular hace más daño en el mundo que un mundano. Aquí está la herramienta más importante que el Señor ha depositado en tu vida, y es tu testimonio. Necesitas predicar con tu vida, predicar en tu escuela, necesitas predicar en la universidad, necesitas predicar también en tu trabajo. No puedes quedarte callado con este mensaje que el Señor te ha entregado. Y ahora, hay diferentes métodos cuando nosotros hablamos de la predicación. Y un método importante es el método de Pablo, y se encuentra en el libro de Gálatas. Y quiero que podamos compartir ese espíritu misionero que tenía Pablo y de qué manera impactaba a las personas con ese mensaje de salvación. El libro de Gálatas, el capítulo número 1, el verso 13, es una carta que el apóstol Pablo escribió a los que vivían allá en Galacia. Y empieza él diciendo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está en este momento presentando su pasado. Cuenta lo que era antes de conocer a Cristo Jesús. Esto nos ayuda a crear una línea de contraste entre tu pasado y tu conversión. Es importante que nosotros podamos también tocar esos brochazos del pasado. El libro de Gálatas, ahora el verso 15 y el verso 16 del capítulo 1, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. Aquí Pablo está presentando cómo conoció a Cristo Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: presentar esa experiencia que nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida. No sé cómo conociste a Jesús, pero es tu mejor sermón, cómo el Señor te llamó, cómo el Señor te rescató. Esa es la mejor manera de nosotros poder predicar. El versículo 21 nos dice: después fui a regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y noten lo que está haciendo el apóstol Pablo. Presenta lo que hizo Dios en su vida. Y en esta serie de métodos que usaba el apóstol Pablo, presentaba no solo su pasado, cómo conoció a Jesús, sino ahora el cambio que hizo el Señor en su vida. ¿Cuál fue el resultado? Existe algo que se llama la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa, y de esa manera nosotros tenemos que presentar esa causa, pero también
los efectos que el Señor hizo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál será ese resultado? El versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. El resultado siempre será la motivación de otros a seguir a Cristo Jesús. Ellos van a alabar el nombre de Dios al escuchar lo que el Señor ha hecho por tu vida. Es por eso que Romanos dice que la fe viene por el oír. Necesitamos contar ese testimonio a otros para que muchos puedan motivarse a avanzar en este camino espiritual. Pero todo misionero necesita una preparación. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cada misionero necesita una preparación. La primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 13, nos va a presentar la preparación que necesita todo misionero. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todo misionero necesita ocuparse constantemente en la preparación. Quiero contarles una historia. Había un anciano leñador que necesitaba ayuda para cortar parte de un bosque y así poder construir un puente para el rey de aquel entonces. Fue entonces cuando contrató a un joven fuerte y lleno de energía. Hicieron el acuerdo de pago y el anciano le dijo, debes cortar 50 árboles durante todo el día. Era todo un reto. El joven le dijo, un poquito sarcástico, mira, cortaré 60 cuando llegue la noche. Con mucha energía comenzó a cortar los árboles. En la mañana cortó 15, a mediodía cortó 10 y por más que se esforzó en la tarde solo pudo cortar 5 árboles. Cuando bajó el sol, terminó la jornada, se acercó al anciano con quien en la mañana había cortado 20, el anciano había cortado 20 en la tarde y ya cayendo la noche otros 20. Y aquí el joven, lleno de vergüenza, le dice, ¿cómo es posible que tú hayas cortado más que yo? A lo que respondió el anciano y le dijo, ¿cuánto tiempo tomas para afilar la sierra que te di? Fue entonces cuando el joven entendió y le dice, no tuve tiempo, estaba tan empeñado en acabar la obra que no tuve tiempo para afilar. El anciano le dijo, mira, el secreto está en tomar tiempo para afilar la sierra. Verás, esa sierra representa las facultades que el Señor te ha entregado. Y tú y yo tenemos que tomar tiempo para afilar la sierra, para potencializar lo que el Señor nos ha entregado. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cualidades que de ser puestas al servicio de Dios son herramientas poderosas para el Evangelio. El Camino a Cristo, la página 80, dice, el cristiano que no ejercita las facultades que Dios le ha dado, no solamente dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza que tenía. Debemos fortalecer nuestras facultades con el estudio de la palabra de Dios. Debemos estudiar la Biblia cada instante. El Camino a Cristo sigue diciendo, si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestras energías se van a mutilar, se van a limitar. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración. Debemos afilar la sierra, tenemos que entrenar la mente. Alguien decía, la mente es como un músculo, que cuando lo pones en ese trabajo forzado constantemente se va ejercitando hasta que cada vez se hace más fuerte. Existe otro componente que nos ayuda a afilar esa sierra espiritual y se encuentra en el Camino a Cristo, la página 90. Nunca debe ser estudiada las Sagradas Escrituras sin la oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y esta nos será dada. Qué interesante es ver como que cuando nosotros nos acercamos al Señor, esa sabiduría del Espíritu Santo empieza a llegar a nuestra vida. Siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios, debemos conectarnos en oración con el cielo. Necesitamos tomar tiempo para la oración. Recuerda que el salmista dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor a Jehová también se busca en la oración, en la comunión estrecha con nuestro Creador. Necesitamos esa fortaleza y esa fortaleza del misionero se encuentra en la oración. Fue en la oración donde Daniel se fortaleció frente a los leones de Babilonia. Fue en la oración donde los 3 amigos de Daniel encontraron fortaleza cuando fueron arrojados al horno. Fue en la oración donde Jesús encontró fortaleza en las pruebas difíciles.
Y es en la oración, mis queridos hermanos, donde tú y yo encontraremos esa fortaleza que necesitamos. El desarrollo de un espíritu misionero se encuentra en la oración, aquella compañera fiel que siempre está para ayudarnos en los momentos difíciles. La oración. Martín Lutero dijo lo siguiente: haber orado bien adelanta en más de la mitad del trabajo del estudio. Quiere decir que más de la mitad del estudio, del éxito del estudio, depende de la oración previa que tú y yo hacemos cuando tomamos la palabra de Dios. Tomar tiempo para hablar con Dios es importante. Necesitamos pedirle fuerza que respalde cada palabra y cada conversación que nosotros vayamos a tener con una persona. Los grandes misioneros han surgido cuando se encontraron con la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos conectar a otros con la palabra de Dios, pero necesitamos orar, hacerlo en oración. ¿Qué mensaje debe presentar el misionero? Puede ser otra pregunta que nosotros nos hagamos. El libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay un mensaje de paz que tenemos que predicar. La paz que Cristo imparte en mi vida tiene que predicarse también a otros. La paz al recibir el perdón de Jesús, la paz que Dios da si nosotros lo recibimos por fe, la paz al entender que la tribulación por la que estás pasando es pasajera comparada con el cielo. El libro de Lucas, el capítulo 11:33 dice: nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que otros puedan verla. No escondas la luz, mi querido hermano, que se te ha confiado. Alguien escribió alguna vez: la iglesia no es un crucero donde encuentras entretención. La iglesia es un bote salvavidas, y en este bote todos debemos estar comprometidos con el rescate de las almas. Pídele a Dios que día a día desarrolle un espíritu misionero en tu vida. Alumbra al mundo con la verdad de Cristo Jesús, querido hermano. Hace mucho tiempo hubo una mujer que salvó su ciudad. Ella vivía en un lugar donde los misioneros de aquel entonces no se atrevían a entrar. Sus raíces eran despreciables y eran tratados como si no existieran. Esta mujer sentía vergüenza de su vida. La Biblia no nos da el nombre de esta mujer, pero sí resalta su acción. Y es conocida como la mujer samaritana. Era cerca del mediodía, cuando el sol calienta más duro. Jesús tenía mucha sed y le pide agua a aquella mujer. Pero lo que ella no sabía es que tenía al frente al creador del agua, que tenía al frente a alguien que podía darle algo mucho mejor que simplemente un vaso de agua. El capítulo 4 del libro de Juan, el verso 3 lo amplía y dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esas fueron las palabras de Jesús. El que consuma de esta agua, de este pozo, seguirá teniendo sed, pero el que beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. El evangelio es comparado como el agua. El Señor conocía la necesidad de esta mujer. Esta mujer estaba perdida, esta mujer estaba sola, estaba decepcionada. ¿Cuántos hombres habrán roto su corazón? Habían conflictos familiares en su vida, conflictos sociales. Era despreciada y ahora aparece esta opción de recibir el agua de vida que era Cristo Jesús. Ella no lo pensó dos veces. Y en el verso 15 ella dice: dame de esa agua, para que yo no tenga más sed ni venga aquí a sacarla. Ella tenía una necesidad y Cristo tenía una solución. Ella quería ser saciada, tenía una necesidad que Cristo identificó en ese momento. Cristo conoce nuestras vidas, Cristo conoce las luchas por las que día a día nosotros estamos pasando. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando nosotros vemos el verso 29, dice que aquella mujer dejó su cántaro y se fue a su pueblo y les dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será acaso este el Cristo? Era una pregunta afirmativa. Estaba llevando las mentes de las personas a la obra que el Señor había hecho en su vida, y ahora ella evangelizó a su gente. Cuando nosotros entendemos esta historia y la aplicamos a nuestra vida, nos relacionamos con la vida de la mujer samaritana.
Estamos envueltos en dificultades, en conflictos, pero cuando vamos a esa agua de vida, ahora nos volvemos multiplicadores. Ella contó su encuentro con Jesús y tú y yo tenemos que contar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Se volvió una multiplicadora. No lo había hecho antes porque nadie da algo que no tiene. Pero ahora Jesús habla directamente a su corazón y ella ahora tenía algo que contar a las demás personas. Había puesto esperanza, propósito y vida nuevamente. Dios despertó en ella un espíritu misionero. Ahora tenía algo ella que contar a las siguientes personas, a su pueblo, a su familia, que Jesús había transformado su vida, que había conocido al Mesías y no quería que nadie se perdiera esta maravillosa oportunidad. Ella ya no era una mujer frustrada, ya no era quizás un ser frágil, sino que en ese momento el Señor cicatrizó su corazón y se volvió una misionera. Quizás en este momento yo estoy hablando a alguien que siente temor de predicar, que tiene miedo de exponer a otros lo que el Señor ha hecho en su vida. Quizás tiene miedo de su familia, de sus amigos, miedo en su trabajo. Pero queridos hermanos, la mujer samaritana también tenía muchos miedos, pero su encuentro con Jesús fue mucho más grande que sus miedos. El testimonio de esa mujer convirtió a muchos para creer en Cristo Jesús. ¿Ya fuiste a Cristo Jesús? Necesitamos ir a ese pozo. Necesitamos tener ese encuentro con Jesús, pasar ese tiempo de comunión con el Maestro, que Él despierte en nosotros ese espíritu misionero. Pero solo será despertado cuando vas a la fuente y tomas de esas aguas espirituales, cuando te sumerges en este maravilloso evangelio que el Señor nos ha entregado. ¿Cuál es el resultado de trabajar por Jesús, movidos por el espíritu misionero? El libro de Juan, el capítulo 4, ahora el verso 39, dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: Él me dijo todo lo que he hecho. Noten el resultado. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad se convirtieron, creyeron en el testimonio de esta mujer. El resultado de tu predicación ha de ser la conversión de las almas. Las personas pueden creerte, pero creerán más cuando los llevamos a Jesús a que tengan su propia experiencia, cuando los acercamos al Maestro para que ellos mismos experimenten aquello maravilloso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso hace un misionero, conduce las almas a la fuente de Cristo Jesús. ¿Deseas que Jesús venga? ¿Deseas conocer a Jesús y verlo en las alturas celestiales? Dios está levantando un ejército en esta recta final y tú puedes ser parte de este ejército. Si hoy tú tomas la decisión correcta, ir a esa fuente tal cual como te encuentras y tener esa conversación con Cristo Jesús. Si deseas que Jesús venga pronto, una cosa te falta. Mateo 24:4. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ¿qué se necesita? Que cada uno de nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo para predicar este mensaje a muchas personas. Te animo para que te conviertas en un misionero, para que vayas a Cristo Jesús y puedas dejarte enseñar, que Él pueda moldearte, que Él pueda instruirte para que podamos impactar a muchas personas. Necesitamos misioneros para la causa del Señor. Pidamos al Señor un espíritu misionero y completemos juntos su obra. No importa la escasez que puedas estar enfrentando, no importa el cansancio, no importa los obstáculos que puedas estar enfrentando al predicar. Aférrate a Cristo Jesús y permite que Él sea tu instructor. Que no importe los sacrificios que tengas que hacer por convertirte en un misionero en Cristo Jesús. Muchas personas esperan por ti. Hay muchos lugares que no conocen la palabra de Dios y tú tienes un mensaje que puede cambiar la vida de muchas personas. Pronto este mundo llegará a su fin, pero tú puedes ser parte del cambio y ayudar a muchos a que puedan ser despertados en esta recta final. Prepárate para que otros puedan ver en ti ese testimonio vivo. Eso que ha hecho el Señor en tu vida puede impactar a muchos más. Prepárate y prepara a otros
para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito para que te enlistes en el ejército misionero del Señor Jesucristo. Cumple tu misión y que el Señor pueda usarte para que podamos llegar a muchas personas con este mensaje de salvación. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.